Hola a todos de nuevo, ¿cómo están? Teníamos un problema técnico hace un ratito, pero ya lo arreglamos. Esperamos que todos ya nos escuchen bien. Nos presentamos. Yo soy Clara de Tesanos, Renato Soy, Rosina Casali y Luisa González Reich. Tengo el gusto de estar sentada con los docentes de la clase de Teoría de la Imagen del programa independiente de fotografía que estaremos lanzando en el 2020. Este es uno de los primeros webinars de una secuencia de webinars que tendremos discutiendo sobre contenidos interesantes e importantes dentro de la producción de nuestras imágenes. Y pues qué importante empezar por la teoría. Les hago la pregunta, ¿cuál es el rol que juega la teoría dentro de la producción o dentro de la creación y por qué es importante? Y si alguien también se puede presentar de una manera muy breve para que todos los conozcan un poco mejor. Soy yo. Bueno, hola, mi nombre es Luisa. Soy profesora más que otra cosa. Empecé estudiando historia del arte hace un montón de años y siempre me apasionó el arte desde todas sus dimensiones: crear arte, enseñar arte, pensar el arte. Y el arte también me llevó a dedicarme más profundamente a la educación, a descubrir que el arte era una herramienta educativa poderosísima aún afuera de ese campo que llamamos arte. Y bueno, a eso me he dedicado y me he ido especializando un poquito más cada vez en el tema de la educación y pensar el arte desde allí. Pero bueno, también con la fototeca empecé a trabajar hace ya un buen tiempo, desde el 2011, a dar algunos talleres. 2012 estuve involucrada en la creación del diplomado y algunos de los programas de la fototeca con la primera generación del diplomado. Y bueno, tuve unas experiencias extraordinarias dando la clase de teoría de la imagen, aprendiendo yo misma muchísimo de mis estudiantes y de todas las ideas que podíamos explorar allí. Y bueno, también cada vez me fui dando cuenta de la importancia que tenía ese tema, claro, de la relevancia que tiene mantener en este tipo de programas y en cualquier programa donde esté involucrada la imagen, o que se trate de crear arte en general, donde la imagen es la herramienta central, digamos, o el medio de comunicación que se utiliza. El pensar la imagen es fundamental, porque tiene que ver con considerar cuáles son las implicaciones de lo que estás diciendo, las consecuencias de mostrar ciertas cosas y de no mostrar otras, ¿verdad? O sea, no solo de saber leer una imagen, que también es cuestionable esta idea de leer la imagen, sino más bien que es tomar la conciencia de que siempre estás transmitiendo algo por medio de tu imagen, y el representar ciertas cosas de cierta forma y no representar ciertas realidades, pues lleva un mensaje implícito también, ¿verdad? Entonces el pensar la imagen nos lleva a tomar en cuenta esas cuestiones. Bueno, mi nombre es Rosina Casali. Yo me defino como curadora de arte. Es una especialización, una rama, digamos, bastante reciente en todo lo que es producción y gestión de la cultura, de las imágenes, del arte. Pero este año, la verdad, para mí fue un reto muy grande, muy lindo, el de trabajar con estudiantes que se están formando en el técnico de fotografía, y de manera muy particular, a través de mi curso, acercarse a lo que es la historia del arte o de la fotografía. Y luego, en este segundo semestre, estoy impartiendo un curso que tiene que ver con el análisis de las imágenes, pero ha sido a través de el análisis de lo que ha sido el desarrollo del arte en el siglo XX en Guatemala, de manera muy precisa. Ha sido realmente interesante porque a través de contar esa historia suceden dos cosas. Una, darnos cuenta de que el ser humano se define por esas historias, que somos narración, pero también esa narración está poblada de muchísimas imágenes, de todas las imágenes que ha producido la humanidad desde sus inicios. Y pensando en esa especie de gran plano, cuáles han sido el juego que ha tenido, el papel que han tenido las imágenes en nuestra sociedad.
es decir, Guatemala. Yo creo que es algo que definitivamente no podemos desvincular. Es importantísimo entenderlo, cómo ha funcionado, cuáles son las imágenes que nos han formado, con las que hemos establecido diferentes vínculos emocionales, racionales, de cómo han funcionado las imágenes en épocas muy precisas. Eso es algo sobre lo que podemos hablar más adelante, pero dando como ese plano general, si estamos hablando de teoría y vinculándolo con la historia, creo que es importante subrayar que básicamente coincido con Luisa de que se trata de cómo pensamos las imágenes, cómo esas imágenes no solo nos definen, sino cómo a nivel fenómeno establecen maneras de ver lo que está a nuestro alrededor y lo que generalmente establecemos como imagen visual, imagen las que vemos en la televisión, en el cine, cómo nos están afectando, qué nos dan y qué nos quitan, y sobre todo qué campos nos están abriendo en nuestra propia producción de ideas. Pues mi nombre es Renato Osoy y yo he estado dando clases adentro de Fototeca desde que Fototeca comenzó básicamente. Recientemente estaba el primer taller de Fototeca. Entonces pues he estado viendo mucho la evolución de esta escuela y qué ha hecho por la fotografía a través de sus festivales y pues sus actividades formativas, ¿no? Actualmente estoy terminando un módulo de escritura y lectura crítica enfocado en la producción de imágenes, pero para este nuevo programa voy a estar un poco más enfocado vamos a decir, en lo que son los procesos creativos, los hábitos de investigación que uno tiene que desarrollar para poder, vamos a decir, permitir los procesos creativos, ¿no? Si no hay contenido, no hay nada que procesar, pues, ¿verdad? Eso por un lado, y pues por el otro lado entender cómo la imagen está vinculada al texto y el texto vinculado a la imagen, ¿no? O sea, no hay toda imagen produce un texto en nosotros, ¿verdad? Una narrativa o texto, palabras, ¿verdad? Y lo mismo, escuchamos un texto, ese texto produce una imagen en nosotros. Entonces esa relación, vamos a decir, que está ahí en constante intercambio de texto-imagen, imagen-texto, es uno de los puntos claves que para mí los estudiantes tienen que lograr captar, desarrollar y apropiarse de esa idea, ¿no? O sea, una imagen, aunque no tenga una intención de contenido, dice algo, ¿no? O sea, hay una foto de un lápiz, bueno, pues ya te dice eso es un lápiz, ¿no? Y ahí hay un texto, ya se empieza a producir algún cuestionamiento. Ahora la clave es que un creador de imágenes más sofisticado va a crear imágenes con un contenido un poco más complejo, ¿no? O con un contenido, pues, legible, de algún modo. Un poco como lo que decía Luisa en sus clases, de que para pensar afuera de la caja hay que tener una caja primero, ¿verdad? ¿Cuál es esa caja? ¿Cuál es ese contenido? Y tengo que decir que, bueno, me voy a presentar yo, soy Clara, para los que no me conocen, soy fotógrafa y pues por pura inercia, y no sé por qué, por casualidad, gestora cultural. Doy la clase de teoría de la imagen también desde el 2012 en colaboración con Luisa en distintos trimestres, digamos, y me he ido dando cuenta que la teoría de la imagen al final iba muy atada al proceso creativo, porque el contenido era parte de un proceso creativo. Entonces por eso al final fui evolucionando la clase hacia la pura elasticidad de la mente y cómo podemos obtener estos contenidos y el generar esa investigación constante para la creación de imágenes más impactantes, más originales, cómo salir del mar de imágenes del que estamos ya habituados a vivir. Pero yo como fotógrafa que inicié, que la verdad es que no había una opción de estudiar fotografía, pues yo creo que esto es un lujo, poder tener clases con Rosina, con Luisa, con Renato, o sea, es un lujo, entre otros fotógrafos que están en el programa. ¿Qué es ese lujo? O sea, como si pudiéramos indagar un poquito más en sus clases y en el contenido que ustedes aportan a esas cajas, no sé si nos pueden dar algún tipo de ejemplos de escritores en los cuales ustedes siempre pues,
lo ven como pilar en sus cursos. Estamos hablando de historia, semiótica, lectura, escritura, procesos creativos, pero si podemos indagar de repente en temas importantes o ejes dentro de sus propios cursos, y si pueden tener algún tipo de anécdotas en cuanto a la transformación de los alumnos o del trabajo de los alumnos durante el curso. ¿Renato? Todo el mundo así como, a ver, bueno, pues a mí uno de los textos con los que a mí me gusta mucho comenzar estos cursos es con el texto de ¿qué es la contemporaneidad? De George Agamben. Porque cuando hablamos de contemporaneidad hablamos de tiempo, ¿no? Y el tiempo es verdaderamente ese, vamos a decir, ese dispositivo que la foto, de eso no se puede escapar la fotografía, ¿no? O sea, captar una imagen ya tiene un significado con el tiempo, ¿no? Esa fotografía que queda, vamos a decir, captada en el tiempo, ya quedó ahí atrás, ¿no? Vamos a ver atrás un archivo de imágenes, estamos regresando en el tiempo, ¿no? Entonces hay una relación muy profunda entre la fotografía y el tiempo, que vamos a decir, a partir de explorar estas nociones que George Agamben propone, tomamos una conciencia más profunda del tiempo, ¿verdad? O sea, no el tiempo nada más cronológico, ¿no? Sino también el tiempo de la actualidad, ¿no? Él menciona el tiempo de la moda. Estar en la moda es estar ya en lo pasado, pues, o sea, estar en la moda debería ser solo un constante, digamos, no se puede uno escapar de ese tiempo de estar constantemente ahí. Entonces la fotografía, vamos a decir que tiene esta especie como de paradoja en donde capta el instante, pero ese instante ya quedó atrás, ¿verdad? O sea, no se puede estar en el presente con la fotografía. Cada foto tomada se va inmediatamente a un pasado, ¿verdad? En ese mismo instante. Entonces, tomar estas conciencias del tiempo se vuelve valioso para los estudiantes, porque ya no es solamente ver el tiempo como ayer, hoy, mañana, ¿no? Sino que es, vamos a decir, tomar criterios más abstractos sobre cómo podría utilizar el tiempo para conceptualizar ideas, ¿no? Claro, ok. Sí, me parece interesante lo que estás diciendo, porque algo que yo hacía en los primeros años anterior a la imagen es que los ponía a leer acerca de cómo empezó a desarrollarse la fotografía, en qué contexto empezó a pensarse en hacer fotografía, y a raíz de eso, de las primeras cosas que leíamos era a Baudelaire, el Spleen de París, algunos de los poemas de Baudelaire, porque Baudelaire fue en ese momento quien planteó que ser un hombre moderno, y decía hombre moderno, y eso luego lo criticaremos, pero en su momento decía que ser una persona que se consideraba moderna era ser una persona que era consciente de su propio tiempo, y que por eso, y él mismo lo valora en ese momento, tiene sentido tomar fotos. Antes no se tomaron fotos y existía la tecnología para tomar fotos, ¿no? Desde el siglo XVI, pero no se tomaron fotos porque a nadie le interesaba la idea de capturar mi propio tiempo. Era o aspirar al futuro o nostalgiar por un pasado antiguo, pero en la mente occidental la idea de congelar mi propio tiempo surgió en ese momento de la mano de esta teorización de lo moderno, ¿no? Entonces eso es algo interesante que en su momento siempre explorábamos con los estudiantes del diplomado en teoría de la imagen. Creo que hoy es relevante considerar esto también tomando en cuenta cuáles son las implicaciones de esos mensajes, ¿no? ¿Qué significa ser de este tiempo? ¿Qué significa querer crear imágenes que congelen de alguna manera instantes de este tiempo, ¿verdad? Y cómo estamos abogando por algo necesario, respondiendo a algo particular, siendo sujetos de este tiempo. Pensando o retomando esto que dice Luisa de, digamos, esta importancia que tiene el tiempo, el paso del tiempo y el efecto que pueda tener sobre nosotros, para mí algo básico de la fotografía y que no ha cambiado en mucho durante siglos, desde el momento en que nace, es esta idea de cómo se liga a la idea de memoria. Por supuesto, el formato de esa memoria cambió con la misma tecnología,
Sí, pero también dentro de esa tecnología, toda esta parte subjetiva, cómo fue transformándose. Y cuando tenemos claro que esa tecnología no funciona por sí misma, de que hablar de fotografía no es solo hablar de lo que puede producir una cámara o la última producción tecnológica, todos los aspectos que están interviniendo en la tecnología actualmente, cómo nos están invadiendo, cómo nos están atravesando. Creo que algo que merece ponerle mucha atención es la memoria, cómo está funcionando o ha dejado de funcionar en Guatemala. Para mí por eso es tan importante la historia. Y sobre todo tratar de llenar grandes vacíos de referentes que se han tenido por muchísimo tiempo en Guatemala en relación al manejo de las imágenes. Justamente cuando iniciamos este curso, uno de los temas que fue muy interesante desarrollarlos y comentarlo con los estudiantes fue un poco como la inserción de lo que es el indigenismo, tema imprescindible, que no nos lo enseñan, que nunca nos lo van a enseñar en la escuela de los básicos o en el vocacional, pero resulta que todo el arte, toda la producción de las imágenes en Guatemala es algo tan presente, y si no tenemos los referentes para entender cómo funcionan esas imágenes y cómo se ha construido esta idea del indigenismo, sencillamente pasa por alto. Cuando nos referimos a indigenismo, pues por supuesto tiene una muy larga historia, muy relacionada con desde la época independiente, la figura del indígena como una construcción que de alguna manera se establece nada más como en la idea de va a ser, digamos, como la representación local frente a ese dominio, ¿no? Dominio español, colonial, que va quedando atrás. Pero por supuesto también esa imagen está totalmente colonizada por el nuevo poder y el nuevo dominio, que son los independentistas primero y los liberales después, ¿no? Pero esa figura indígena, que es una construcción, el papel que ha tenido a través de la historia de Guatemala, es importantísimo entender cómo sucedió, y sobre todo cuando logramos entender ese tipo de construcciones, es cuando podemos plantear cómo funciona la memoria, si solo la estamos repitiendo o si somos capaces de desarticular lo que ha sido no solamente esas estructuras de poder, sino también en nosotros mismos cómo estamos manejando los estereotipos, ¿no? Como esas imágenes dadas que no tenemos que cuestionar, que solo están ahí para ser usadas. Otro de los temas que fue interesantísimo tocar recientemente con los estudiantes de este curso fue revisar, o por lo menos acercarse a algo que para ellos al principio tal vez solo significaba al 20 de octubre dan feriado. ¿A qué pertenece ese 20 de octubre? Pertenece digamos, a la celebración de lo que fue la revolución del 44, y a nivel de imagen, ¿qué fue lo que implicó, ¿no? A este periodo, diferentes teóricos le han llamado la guerra de las imágenes, que fue algo que sucedió no solamente en Guatemala, sino en todo el planeta, pero de manera muy particular en el continente latinoamericano, y en Guatemala porque era como el país que cuando inicia la Guerra Fría es el país que de alguna manera resulta como una gran amenaza. Y aquí es donde se establecen como las estructuras para empezar a atacar esas imágenes que pudieran ser sospechosas o bajo los preceptos del comunismo, pero amenazantes sobre todo para el capitalismo, ¿no? Entonces nosotros somos herederos de esa guerra de imágenes, cómo se atacaron en cierto momento, digamos, ciertas formas de recordar la historia, formas de expresarse, y cuando podemos entender esa parte de la historia y cómo se manejaron las imágenes en ese momento, podemos entender mucho más allá
de lo que solamente estamos viendo. Claro, para contextualizar todo lo que estamos haciendo. ¿Y cómo viene entonces ese balance? Les hago la pregunta si estamos hablando de forjar contenido y de indagar en la historia, en el contexto histórico del país, en trasladar significados, en hablar de lo contemporáneo, del tiempo. ¿Qué dirían ustedes si hay algún balance entre también a veces el contenido que recibimos pues, de escritores internacionales y escritores nacionales? O sea, ¿qué conexión tenemos tanto con los artistas y creadores guatemaltecos desde lo más cercano a lo que tenemos? ¿Qué tan importante es? ¿Qué balance ustedes creen que sea necesario? Seguirnos puramente a aspirar a las capitales del mundo y irnos con los pensadores de las capitales, o las pensadoras, dirían eso, del mundo, o pues empezar desde Guate, desde lo más cercano, para la historia del colegio que aprendimos en Guatemala. Mira, yo la verdad es que a veces veo con mucho pesimismo, digamos, todo lo que está relacionado con la formación general y los pensums de estudio que está dictaminando el Ministerio de Educación en Guatemala. Es realmente lamentable. Pero este tipo de espacios pueden ser la opción, no solo para hacer esos balances, sino para darnos cuenta de que no podemos estar desconectados del mundo y tampoco de lo local. O sea, el balance tiene que ver con, digamos, esa posibilidad de lectura de diferentes ángulos y las relaciones que se establezcan entre lo que están diciendo estos grandes pensadores, pero también lo que están diciendo los pensadores de este contexto, claro, que no están para nada desconectados. Siempre nos han inserto esta idea de que somos un país atrasado, y no es cierto. El repertorio de publicaciones, de ideas que se producen en este país es fantástico, y están ahí. Lo que pasa es eso, lo que te decía, ¿no? Como esta idea de cómo se insertó esta idea de que la idea del intelectual, la idea de la expresión de las ideas era algo amenazante, todavía repercute en la actualidad. Entonces, yo creo que es una batalla continua la que tenemos que hacer, y si se nos está abriendo este espacio, para mí lo tomo para no solo hacer ese balance, sino poder, digamos, como llenar de referencias imprescindibles a esos estudiantes que vienen a veces en cero. Y yo sé, a veces les cuesta un montón, les cuesta ser receptivos, pero eventualmente cuando empiezan a cuestionar o incluso a dudar de lo que se ha dicho en clase o a estar en desacuerdo, para mí eso es un gran avance, gran avance. Sí, conectando un poco también con lo que dice Rosina, para mí mi visión pedagógica es que tiene que ser una pedagogía crítica, o sea, que mi enseñanza, la guía que yo pueda darle a mis estudiantes, más que transmitirle un montón de contenidos o ponerlos a leer un montón de autores imprescindibles, es ayudarlos, acompañarlos a cultivar su propia curiosidad, a ser críticos, a identificar cuáles son esos mensajes detrás de las imágenes que recibimos, detrás de esos textos que recibimos, detrás de esas ideas que damos por sentadas, y que vayan encontrando otras posibilidades también desde una postura pues crítica también, y tiene que ver con de la mano de la historia de cómo se desarrolló la imagen, y vuelvo a la idea de Baudelaire y la modernidad, porque de ahí viene también cómo se desarrolla la fotografía y cómo la fotografía va a jugar un papel central para reforzar ese discurso hegemónico, occidental, europeo, ¿no? De lo que se supone que es válido, es lo civilizado, es lo racional, es lo correcto, y la imagen va a ser una herramienta poderosísima para eso, desde, como decía antes, qué se documenta, qué no se documenta, cómo se representan ciertas cosas, etcétera, ¿no? Y eso es bien delicado cuando de pronto nos vemos en una posición en la que queremos crear imágenes y nuestros únicos referentes son esas mismas imágenes que acarrean a veces inconscientemente esos discursos
de opresión de otros, de la banalización de la experiencia de ciertos grupos sociales o de la negación de la vida incluso de ciertas personas u otras especies incluso, ¿verdad? No solo la experiencia humana. Entonces, el guiar y acompañar a los alumnos para que ellos mismos puedan ir desarrollando sus propios cuestionamientos y ir topando con esto, creo que es, en mi caso, una misión fundamental. Darse cuenta que las imágenes son poderosas y así como son poderosas pueden ser dañinas también. Claro, sí, son hechas sin conciencia, ¿no? sin todo este bagaje. Claro. Pues para mí es valioso pensar en esta, vamos a decir, lo que plantea Rosina, ¿no? Lo que plantea Luisa, de que vas a traer a todos estos distintos pensadores, distintas visiones, ¿no? Para no tener, digamos que lo más triste sería que la visión fuera una, claro. ¿Verdad? Aquí la idea es que cada quien también empiece a desarrollar un poco de autonomía, de pensamiento hacia las distintas ideas que se proponen. Entonces hay, vamos a decir, mucha discusión, debates, desacuerdos. La idea es abrir el espacio a cómo más podemos ver las imágenes. O sea, no hay un modo de ver las imágenes, ¿no? No. Y claramente la idea de recibir, digamos, cualquiera preguntaría, ¿para qué necesito historia o para qué necesito teorías? ¿Por qué tengo que pensar crítico para hacer una foto? Pues ahí está la cuestión, ¿verdad? Que lo que esto te provee, digamos, es una sofisticación. O sea que vamos a decir que si tu mente no está sofisticada, solo tenés una visión, que es la visión que venís acarreando hasta el día de hoy. Entonces la idea es que entras a vamos a decir, a esta como intensidad de seminarios sobre la teoría de la imagen y distintas posturas, ¿no? Cada uno de nosotros tiene pues una visión muy distinta, ¿no? Sobre cómo se percibe vamos a decir, esta cultura de producir imágenes, esta cultura de consumir imágenes, ¿no? ¿Qué relación tenemos con las imágenes? Entonces es clave que el alumno pues desarrolle vamos a decir otra vez, verá una sofisticación hacia cómo percibe, vamos a decir, cómo procesa y cómo produce imágenes. Eso es fundamental. Fundamental. Y también me hace pensar en John Fontcuberta y su manifiesto postfotográfico sobre el concepto del fotosaurio, ¿no? En el sentido de que sí, existe el fotógrafo purista, el fotógrafo también de la estética y que se fija mucho en lo formal de la fotografía, en la forma, que también eran muchos los valores de Ricard de Bresson y para atrás. Pero les hago la pregunta, porque si hablamos bien puramente de la estética de la imagen y estamos en una era donde mi abuelita, bueno, toma fotos buenas con el celular y que antes de repente era un oficio bastante químico y que lograr una imagen era así como un maratón, se ha empujado, pues ha encontrado otras ventanas la fotografía para también para tener su propia identidad, ¿verdad? Porque es bastante líquida. Y hablando puramente de la estética, entonces de la imagen, si soy un fotógrafo comercial o si a mí me gusta pues ir a retratar paisajes o si a mí me gusta tomar fotografías porque me gusta tomar fotografías, ¿por qué todo esto? Solo para volver a indagar en el tema, ¿por qué todo este cuestionamiento? ¿Por qué si para ser un fotógrafo comercial tengo que tener todo este contenido? ¿Por qué me tengo que conectar con la historia? ¿Por qué me tengo que conectar con lo contemporáneo si yo no quiero ser artista, pero quiero ser creador de imágenes? Pues para mí tiene que ver un poco, retomando las palabras que decía Luisa, ¿no? Esta idea del ser crítico. Creo que, de verdad, no creo que debamos limitarnos a solamente estar como repitiendo y repitiendo lo que se ha hecho, sino que pues, el planeta, el mundo es muy grande. Sí. Y el mundo de las imágenes, el universo de las imágenes es infinito. Pero si no aplicamos a ese universo ese pensamiento crítico, estamos condenados a estar repitiendo. Y así, una condena que puede ser muy trágica. Y sobre todo en relación con esta idea de estar repitiendo los estereotipos, que nos hacen mucho daño, el estereotipo, ¿no? Cuando tú decías al principio de pensar fuera de la caja, básicamente es eso. La caja es el estereotipo, a lo que nos han acostumbrado a ver, lo que se ha normalizado como lo que deben de ser las imágenes de todo tipo,
pero si logramos salir de esa caja desde esa crítica que se establece en el conocimiento, en la teoría, el conocimiento de la historia, de alguna manera podemos como lograr más. Claro. Yo no sé, tal vez es una pregunta que lanzo un poco a la mesa, es el lograr más, hacia dónde podría llegar, si realmente es necesario en este momento. Estamos atravesando un momento así como muy complejo, de transiciones muy grandes, nos estamos cuestionando muchísimas cosas, las mismas formas de imágenes se están cuestionando, la fotografía yo siento que también está en un momento de un poco decadente, bastante, hay como, no ha surgido, digamos, una figura que esté dando otra idea de lo que puede ser la imagen. Hasta ahora yo no la he visto. Como que nos estamos repitiendo mucho sobre lo que se ha trabajado. Pero en fin, estos son como dilemas personales, pero como te decía, retomando esta idea del pensamiento crítico es necesario siempre. Y algo que nos lo va a formar, algo que nos va a dar, digamos, esa dinámica y esta apuesta a la necesidad de ser críticos es, digamos, situarnos como a distancia de lo que es normal. Lo que es normal en la imagen, en lo que es supuestamente lo único que debemos de aspirar. La pregunta es, ¿qué más hay después de eso? Como dices que repetirse, ¿verdad? Es fácil, pues, de alguna manera confiar, ¿verdad? O lo que haya hecho, ¿no? Y al final, ¿cómo poder recibir tantos contenidos para nutrirse más? Y a veces, no solo en función de la novedad o el querer ser creativo, voy a tener mi propia voz y no voy a imitar a otros. Eso es una parte, pero luego está la parte de la responsabilidad que decía antes, de la ética, que creo que es primordial. O sea, si yo soy una fotógrafa de moda, es diferente incluso los mensajes que va a mandar, la representación que yo haga de las mujeres en mi foto de moda, yo viviendo en París, que yo viviendo en Guatemala, por ejemplo. Un ejemplo que utilizamos en una de las clases de la teoría de la imagen, hace varios años ya, fue una época, porque estuvimos discutiendo esto en la clase con los alumnos, ¿no? De que a mí qué me importa esto si yo quiero tomar zapatos de tacón bonitos, o quiero tomar fotos de moda, la foto de moda ya está definida que se tiene que ver no sé cómo, la iluminación perfecta no sé cómo, y qué sé yo. Y durante esa época estuvo la publicidad de una serie de televisión, creo que del Fox Channel o no sé qué, en varias vallas publicitarias en esta zona. Y la imagen era una chica rubia con un escote así muy sugestivo y había una pistola apuntándole a la cabeza. La serie, yo no sé ni de qué se trataba ni de qué era, pero yo les decía, miren esa imagen y tratemos de ver cuál es el mensaje o las posibles lecturas de esta imagen en un contexto como el nuestro, comparado con tal vez el público para el que originalmente fue creado. O sea, en un país con niveles excesivos de feminicidios, de muertes violentas, donde los estereotipos que se crean y se refuerzan de las mujeres tienen consecuencias trágicas, no es así nomás. O sea, estás diciendo que la manera en que estás reforzando ciertos estereotipos por medio de la imagen pueden tener como consecuencia la pérdida de vidas. Y puede sonar exagerado, pero así es, y a eso me refería cuando hablaba del poder de la imagen, ¿no? Entonces, esa responsabilidad creo que es básica, es elemental para cualquier trabajo, cualquier oficio, cualquier disciplina a la que te querrás dedicar en la vida, y es parte de la generación de imágenes. Hay personas que dicen que tiene que ver conmigo eso si yo quiero solo tomar fotos bonitas, y creo que con más razón allí, ¿no? En el mundo de la foto comercial, de la imagen comercial, lo que pasa es que es complicado porque el mismo sistema dentro del cual se crean esas imágenes es un sistema que mata gente. Entonces, hay que ser muy críticos y muy cuidadosos ahí también, por lo mismo. Sí, o sea, que incluso la semiótica aplica en la foto comercial, en la foto de modas, o sea, todo puede llevar análisis, todo puede llevar un mensaje muy poderoso que si se hace inconscientemente, de repente estamos diciendo algo que no queremos decir.
Y no solo la semiótica pues es una de las muchas posibilidades de análisis. En esto directamente tendría que ver, digamos, el análisis desde una lectura de género, cuál es, o sea, cómo, incluso no solamente dentro de la visión del feminismo, sino el transfeminismo, y muchas posibilidades de lectura que se nos está, que tenemos actualmente. Sí, es importantísimo tener en cuenta esto, porque en la sola repetición es una violencia, y lo que se dice una violencia epistémica, ¿no? Es una violencia de estar repitiendo las imágenes sin ni siquiera cuestionarlas. Y sí, por supuesto va a haber todo ese gran público que solo quiere tomar imágenes bonitas con el celular y para hacer un registro de doméstico, de la familia, pero en este caso estamos estudiando, estamos en una escuela. Entonces parte de esa ética que dice Luisa es también cómo vamos a enfrentar nosotros como docentes, como catedráticos, la formación de los estudiantes. Claro. Empezar desde qué queremos comunicar y estamos conscientes de lo que queremos comunicar. Yo quisiera agregar también de que vamos a decir, cuando entras en el pensamiento crítico, significa que estás entrando a una posición donde vas a pensar diferente, ¿verdad? O sea, pensar diferente es entrar en un modo de pensamiento distinto, ¿no? Y ese pensar diferente es, vamos a decir, un componente esencial para habilitar la imaginación. Entonces, la imagen es imaginación, ¿no? Claro. O sea, está completamente conectado. Entonces, cuando tú entras a un estudio de la teoría de la imagen, vas a entrar, aparte de que vas a desarrollar un punto de vista crítico y vas a pensar diferente, vas a ver imágenes que no habías visto antes tampoco, y vas a ver imágenes que habías visto antes pero no las habías visto de este modo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora se está haciendo un análisis sobre una imagen que tal vez para ti era bastante familiar, o el trabajo de un fotógrafo que ya conocías y te gustaba mucho, y ahora lo vas a ver bajo otra lente, ¿no? Entonces, en ese sentido vas a desarrollar vamos a decir, una percepción de ver las cosas de otro modo, ¿verdad? Eso al final de cuentas te va a habilitar tu imaginación, porque te va a despertar aspectos del inconsciente que estaban completamente, vamos a decir, apagados, o no los tenías ahí presentes en la conciencia. Entonces, eso para mí es fundamental para un fotógrafo comercial, ¿verdad? No solo para un fotógrafo artístico, para un fotógrafo comercial, porque si estás constantemente produciendo imágenes y te están pagando por hacerlas, digamos que vas a ser un fotógrafo de bodas, por decirte un ejemplo. Tú vas a ser un fotógrafo de bodas y vas a empezar a tomar unas imágenes, vas a haber recibido unos talleres de cómo hacer fotos de bodas, cómo hacer fotos de eventos, tenés unas técnicas, has visto a otros fotógrafos que te parecen visualmente interesantes, ¿no? Y desarrollas un estilo, digamos, de cómo hacer estas fotografías. Todos los estilos se vuelven caducos. Entonces, si tu imaginación no está habilitada, no vas a poder ir, vamos a decir, renovando, innovando, te vas a repetir todo el tiempo, ¿no? Y eso va a hacer que te volvas obsoleto rapidísimo. Entonces es importante estar bajo la conciencia, ¿no?, de la importancia de la imaginación en la producción de imágenes, ¿no? A cualquier nivel que tú estés. Ya si te vas a ir por una vena de un fotógrafo artístico, pues buenísimo, también te va a funcionar, pues es un aspecto fundamental para un artista visual, por ejemplo. Pero para un fotógrafo comercial le va a ayudar también a desarrollarse en un medio, digamos, donde lo único que se busca es la repetición. Entonces, y estás compitiendo contra, vamos a decir, no cientos, sino miles de fotógrafos, y no, cuando un fotógrafo llega a una agencia de publicidad o a trabajar con un cliente, el cliente no está escogiendo solo entre los fotógrafos, vamos a decir, de Guatemala o de la ciudad de Guatemala, sino que estás compitiendo contra los fotógrafos del mundo. Sí, total. O sea, con la apertura. Sí, con apertura, ¿verdad? O sea, vamos a contratar a ese fotógrafo en Guatemala para que nos haga estas fotos de moda, o agarremos toda la ropa, la metemos en un courier y que se vaya a México y ahí que la tome un mexicano, ¿verdad? O sea, estás compitiendo contra eso. Entonces es clave para un fotógrafo estar, vamos a decir, en una constante capacidad de poderse renovar, ¿no? Y de poder replantearse al mismo cómo le va a presentar un proyecto a un cliente, ¿verdad? Esos proyectos muchas veces tú presentas tu portafolio, se te presenta, vamos a cotizar, ves estas cosas, pero en ese momento el cliente va a decir, quiero trabajar con este fotógrafo porque
confío, ¿no? Siento, intuyo, yo qué sé, ¿verdad? O cualquier modo de razonar que esta persona va a hacer muy bien el trabajo. Pero porque hay una seguridad mental en ti también de cómo vas a manejar, ¿no? Esta producción de imágenes. Y para renovarse como creadores. Sí, yo creo que también eso tiene que ver con esta idea de este concepto de la formación de criterio. La formación de criterio tiene que ver con, digamos, este proceso en el que se aprende a distinguir, ¿no? Lo que está bien, lo que no está tan bien, lo que aporta, lo que no aporta. Digamos, esta idea de formar profesionales que puedan como hacer esa separación del grano de la paja, ¿no? Y la paja literal, sí, así como la entendemos en Guatemala, la paja. Sí, digamos, estoy pensando, cuando estaba escuchando a Renato, digamos, una figura como la de Annie Leibovitz, que es increíble, ¿no? Lo que hace esta mujer, está produciendo, por un lado, todas estas imágenes de revista, sí, para un ámbito meramente comercial, pero no deja de tener un criterio bien establecido. O sea, una persona que se nota que tiene una formación de primera, que está viendo como ese otro lado de las cosas, ¿no? Como aportando desde el ámbito comercial, de revista, pero cosas súper interesantes. Yo me recuerdo cuando Luisa dirigía la revista Rara. Ella tenía muchísimo cuidado, digamos, en hablar con los fotógrafos, y era una revista de referencia, ¿no? Cuando ella la dirigía. Y los fotógrafos que participaron ahí realmente tenían mucho criterio, y a la hora de producir sus fotografías no era por salir del paso, realmente eran aportes importantísimos. Hasta la hora de seleccionar editorialmente el contenido de estos proyectos. Puedo solamente decir una anécdota que me hace pensar mucho también en cuanto a abrir perspectiva, innovar, la resistencia que estábamos hablando cuando estábamos diseñando el curso, que al principio como fotógrafos, pero ¿por qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que escribir si yo soy fotógrafo? Pero por eso soy fotógrafo, porque no me gusta escribir, porque me gusta leer, ¿verdad? En cuanto a estas resistencias que a veces no nos dejan crecer, ¿verdad? Innovar y ver múltiples perspectivas. Y me recuerdo un alumno una vez que le tocó en una de las clases del libro de Nan Goldin, y se sintió completamente ofendido que le había tocado a Nan Goldin. Entonces es un buen ejemplo hacia cómo nos cerramos en nuestra propia caja, o sea, si solo estamos recibiendo cierta información a la que creemos que es la correcta, y no nos abrimos al mundo también, a todas las creaciones de todos los lenguajes, también para identificarse como creadores, y el lenguaje en el cual uno también está escogiendo para comunicar, ¿no? O sea, según el campo de la fotografía en el cual uno se quiera especializar. Yo solo quería contar eso. Y eso que decís tiene que ver con un componente bien importante de este curso, que es el de la investigación. Que realmente el artista, el creador de imágenes, o la artista o creadora de imágenes, realmente pasan por procesos de investigación. O sea, tú ves estas obras de Annie Leibovitz y tiene un montón de referentes, pero no es solo porque ella es buena fotógrafa y por ahí ha visto buenas fotos, sino realmente se ve un interés y un compromiso, ¿verdad? De investigar, de indagar, de cuestionarse, de encontrarse realmente sumergida en un proceso permanente de búsqueda. Y creo que eso es fundamental en cualquier proceso creativo, o sea, más allá de la clase de teoría de la imagen, algo que pretende esta clase de pronto dejarle a estos alumnos para el resto de su vida, que se van a dedicar a hacer imágenes, es a ser investigadores también, ¿verdad? A entender que también proyectos, exposiciones, libros son productos de procesos de investigación, que hacer investigación no es solo hacer una tesis en la universidad. La obra de arte como tal es producto de un proceso de investigación, atraviesa, digamos, por todo ese camino. Y con algo que decías ahorita de este alumno que casi le da algo cuando vio las fotos de Nan Goldin, algo que yo siempre le he dicho a los estudiantes, y quienes ya me conocen estarán chinos de oírme decir esta frase, pero me parece fundamental para empezarles a sacudir un poco la mente. Es una cita de Rumi, un poeta hindú de hace muchísimos siglos, que decía: el conocimiento que no me lleva más allá de mí mismo es peor que la ignorancia. Creo que con el ejemplo que dan ustedes de Annie Leibovitz, ¿verdad? Es
es un buen punto, vamos a decir, de cerrar el círculo, porque Annie Leibovitz tiene vamos a decir, un regalo muy especial, y es su relación con la pensadora Susan Sontag, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto la influencia de Susan Sontag hizo de Annie Leibovitz otra fotógrafa, ¿no? Si tú ves las fotos iniciales de Annie Leibovitz, ¿no? Y ves sus fotografías al día de hoy, claramente ves hablando de constantemente innovarte, ¿no? Y no caer en un estilo fotográfico, y básicamente ella lo que hace es retrato, o sea que hace una sola cosa, que es el retrato, y ha logrado permanecer a través de las décadas, ¿no? Como una de las fotógrafas más destacadas en el mundo del retrato. Entonces vamos a ver quién es Susan Sontag también en este curso de la teoría de la imagen, ¿no? Vamos a ver, tenemos 10 minutitos todavía. Tal vez me gustaría ver como ustedes como curadores, como críticos, como docentes y artistas, que pudieran recomendar también hacia la selección de contenido. Está claro que también la clase va a guiarlos, ¿verdad?, hacia qué contenido pues les va a poder ayudar a forjar o construir su propio criterio, también así como su propio lenguaje. Pero en un mundo tan saturado otra vez de información, de selección, de las redes, de bueno, como decía Rosina, que está un poquito en decadencia, el medio, hasta las imágenes que vemos, se ha ido un poco como desvalidando el medio, y por eso he tenido que encontrar otras esquinas donde se valida. ¿Qué pudieran recomendar para los creadores de imágenes? O sea, si dirían 1, 2, 3, paso número 1, paso número 2, o tampoco así, ¿verdad? Pero en general, cómo ser más selectivos con el contenido que nos metemos a la cabeza, a los ojos, que leemos, qué impacto genera esto en nuestro propio imaginario. Un poco de nada sobre eso. Yo les diría que huyan de la cultura de masas. ¿A qué te referís con cultura de masas? De buscar qué hay más allá de lo que nos presenta el cine comercial y la foto de moda, las revistas más comerciales. O sea, hay que huir, hay que correr en dirección contraria, pienso yo, de esto, y aprender a verlo con ojos muy críticos, porque ni siquiera creativamente es una buena fuente, y no digamos todo lo más. Esa sería una buena recomendación. Luego también creo que es importante una reflexión personal hacia adentro, pensar que yo soy alguien que tiene algo que decir. O sea, yo soy una persona que tiene experiencias únicas, que vive en una situación, una circunstancia, que me atraviesan situaciones que son únicas, y eso me hace ser alguien que tiene algo que decir, que eligió hacerlo a través de la imagen. Qué interesante. Pero ahí ya hay algo, pues ni siquiera necesito pensar que tengo que dominar todos los saberes y todos los referentes antes de empezar cualquier cosa. Luego eso me va a ayudar a ampliar ese yo, como decía antes, a no quedarme solo en el yo y mi burbujita. Pero creo que sí es importante e interesante empezar por ahí. Algo que yo también siempre le digo a los estudiantes de la clase es: en esta clase todos tienen algo que aprender y todos tienen algo que enseñar. Sí, para mí es tal vez como primer ejercicio sería como tratar de hacer como una especie de ejercicio de conexión personal con el arte, tratando de identificar cuál fue ese momento en que alguien de la familia o en el ámbito doméstico nos habló de arte. A veces no existe. En este país, digamos, es casi generalizado de que la idea arte se ha sustraído, ¿no? Que es algo que no nos pertenece, que está lejano, que no nos va a dar de comer, etcétera, etcétera. Pero es increíble cuando se hace como esa especie de profundización o autoanálisis de quién fue esa primera persona o ese primer momento donde se pudo producir una experiencia estética, una relación con algo que nos suena a música. Eso es valiosísimo, porque eso quiere decir que no somos ajenos
que no somos ajenos al arte, a las imágenes, a todo eso que de alguna manera siempre nos hemos acostumbrado a que no está. La idea es devolver, ¿no?, toda esa parte de la creación, de las posibilidades de narrar, de contar historias a través de las imágenes. Tiene que volver a lo que se nos dio, ¿no?, como seres humanos, como desde el momento que empezamos a gritar y a patalear en este planeta, también veníamos con el chip de la curiosidad por las imágenes. La primera imagen que mira un infante, un niño, un bebé, tiene que ver precisamente con todo ese mundo, ese universo de imágenes. Lo tenemos que devolver a nuestro cuerpo. Para mí ese sería el ejercicio número 1. De hecho, la crítica y la creación van de la mano. La crítica, la creación, y por algo, digamos, en la fotografía, por algo, es el ojo que está cerca de la cabeza. Están tan cerca que no es posible que los desconectemos. Y otra vez ese espejo, ¿verdad? Pues sí. Como que al final es proyectarse sobre lo que uno se ancla, ¿no? Para identificarse. Sí, yo diría que lo primero va a ser, ok, me voy a meter a este programa de fotografía, estoy muy interesado, ¿verdad? Soy buenísimo. Si algo tengo que traer ya muy, vamos a decir, preparado, es habilitar la curiosidad. Sí. Me tengo que, vamos a decir, permitir venir curioso, porque si hace todo, ¿para qué me voy a meter? Claro. Si ya lo sé todo. Pero venir con vamos a decir, con una buena disposición, ¿no? Venir curioso es importante, porque creo que dejar la resistencia de algún modo, ¿no? Y eso es importante, prepararse a esto, porque si te vas a una formación, lo que tú querés es llegar a descubrir cosas nuevas, ¿no? Esto no lo sabía, esto no lo conocía, o yo pensaba esto y ahora me di cuenta que es otra cosa. Y eso solo va a pasar si tú te habilitas. Tú te habilitas al encuentro, te habilitas a la curiosidad, te habilitas a emocionarte, ¿no? Y a dejarte ir, pues, ¿verdad? El programa tiene, ¿qué? Son más de 20 formadores en total. Vas a aprender una cantidad de cosas, pues, ¿verdad? Y si no estás habilitado, todo va a ser una gran resistencia hacia lo que ya sé, que no quiero que me lo toquen o me lo muevan, ¿no? Entonces es importante, no importa qué edad tengas, de nada, o sea, todos tienen que venir habilitados hacia esa curiosidad, digamos. Sí. Y que al final lo absoluto se disuelve, ¿no? Porque con tanta perspectiva, que es muy interesante. Pero fulanito dijo esto, pero fulanito ha dicho esto. Sí, la contradicción entre docencia también es interesante. Sí, algo que decíamos al principio de la charla, y por los problemas técnicos ya no retomamos la idea, es esta idea de se nos están machacando continuamente de que una imagen dice más que 1000 palabras, y no es cierto. Hay que quitar esa idea que ha dominado por mucho tiempo la producción de la fotografía, de las imágenes. La fotografía son palabras, son mensajes, son ideas. Entonces la posibilidad de estudiar teoría, de leer sobre fotografía, de empaparnos de las palabras, es reconectarnos también con lo que nos están diciendo esas imágenes. Entonces, lo siento mucho, pero no es nada más una imagen. Te acompaña de las palabras son imprescindibles. Sí, así como referencias que nos alimentan, textuales, como visuales, como sonoras, como todo esto que nos estimula como creadores también, ¿verdad? O sea, que está claro que vamos a impactar, si tenemos algo que comunicar, diría tal vez Luisa, identificar lo que queremos comunicar, y para identificar lo que queremos comunicar tenemos que pasar a identificarnos por toda la historia, por todos los, ¿verdad? Pues sí, ayuda a ver todas estas perspectivas, tanto de escritores como pensadores como de creadores, para hacer un caos en nuestra mente, y entonces de ese caos poder digerir, ¿no? O ir a comunicar y verbalizar en su propia producción. Sí, aprender a pensar alrededor de eso que querés hacer. Sí, el caos debería ser un lugar cómodo para cualquier creador, ¿no? Claro. No importa si sos un artista o si sos un fotógrafo comercial, el caos tiene que ser un lugar fértil, digamos, ¿no? El caos no tiene que ser un lugar que te dé miedo, ¿verdad? Es como, bueno, el caos, pero me puedo manejar en el caos. El caos no se controla, se maneja, ¿no? Entonces me puedo manejar en el caos. Esto son oportunidades en potencia todo el tiempo, ¿no? Entonces es parte del ejercicio creativo entrar en esa, o habilitarte a esas dinámicas. Claro, abrirte a ese espacio de reflexión. Sí, el mundo de Nan Goldin es caótico.
Y tenemos que entenderlo desde ese caos. Claro. Y ver qué partecita nuestra está ahí que nos causa a veces de repente hasta Así esa resistencia. Pues muchísimas gracias Rosina, muchísimas gracias Luisa, muchísimas gracias Renato. Como digo, es un gran lujo poder recibir, yo hubiera querido cuando estudié fotografía recibir estos cursos. Vamos a finalizar el webinar y Marcos viene con unos saludos. Sí, solamente anunciarles a todas las personas que están viendo en vivo que hay un link en vivo, sí, en Instagram, donde pueden dejar los datos, porque la semana que viene se va a hacer una rifa por un porcentaje de beca para el programa independiente de fotografía. Y contándoles también que invitándolos el 10 de octubre, sí. Casi menos de un mes, que cumplimos 10 años, la biblioteca cumple 10 años y los invitamos a celebrarlo aquí. Vamos a tener piñata, exposiciones, conversatorios sobre el lenguaje de luz, entre otros temas. Invitadísimos, ahí apuntan la fecha. Y ahí se apuntan a los otros webinars también. Gracias por sus... A ti, gracias. Por la conversación y el diálogo. Muy bien.